grabar, de transmitir. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes. Muy buenas tardes, queridos amigos de Asia TV, de Proyecto Patria, una vez más transmitiendo desde la histórica ciudad de Cajamarca nuestras habituales conferencias sobre geopolítica. En esta oportunidad, bueno, pues ya lo tenían anunciado, ha estado ya, bueno, bastante solicitado, bastante esperado, la conferencia número 10, ¿no?, que tenemos hoy día, con un invitado de lujo y que debo decirlo, admiro mucho y el cual lo poco que uno entiende y sabe de geopolítica lo sabemos por el doctor Alberto Huchenreuter. Esta conferencia se titula, como ya sabrán, Otro siglo de geopolítica total, la vigencia del territorio en el siglo XXI. Hubo un gran pensador geopolítico, un gran pensador de las relaciones internacionales, sociólogo también, llamado Raymond Aron, que hacia el siglo XX, después de transcurridas las grandes conflagraciones Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, denominó al siglo XX como un siglo de geopolítica total. A fines del siglo XX se pensó que la geopolítica había quedado perimida, parapetada, vamos a decir, obsoleta, ¿no? Se nos había dicho que los mercados, el comercio iban a solucionar todo, que cayó la Unión Soviética, se acabó el mundo bipolar y todo sería color de rosa como un gendarme global. Sin embargo, la historia siguió su curso y sigue su curso. Y a la luz del siglo XXI vemos pues que la geopolítica, como dijo alguna vez el gran pensador geopolítico norteamericano Robert Kaplan, nunca se fue, ¿no? No sé cómo pudo haberse ido algo que en realidad, mejor dicho, cómo puede retornar, porque se habla de eso, de un retorno de la geopolítica, pero ¿cómo va a retornar algo que en realidad nunca se fue? Bueno, pues si hay alguien para conversar de esos temas, para exponer estos temas, para conferenciar esos temas, pues es el doctor Alberto Huchenreuter, un peso pesado de la geopolítica sudamericana, uno de los mayores expertos en la Rusia postsoviética en habla hispana. Bueno, pues le damos la bienvenida. Doctor Huchenreuter, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Carlos Mamani Aliaga, gracias por la invitación, gracias a la gente del Proyecto Patria, desde allí, desde Cajamarca, la histórica Cajamarca, como muy bien dijiste. Agradezco mucho esta invitación y agradezco que hayas vertido en muy pocos minutos una serie de conceptos y autores muy importantes, ¿no? Citaste a Aron, por ejemplo, Raymond Aron, y mucha gente, incluso estudiantes de ciencias políticas, relaciones internacionales, a veces no ven como a estos autores como autores lejanos, ¿no? Entonces me parece muy interesante siempre tenerlos presentes porque creo que siempre vamos a necesitar de sus reflexiones. ¿Ya comienzo a hablar, Carlos? Sí, eso justamente le iba a decir. En el transcurso de la sesión seguramente se incorporarán otros participantes. Bueno, entonces, la sala es toda suya, doctor Huchenreuter, así bueno, que, por favor. De manera que agradezco realmente, me gusta que haya centros que trabajen con la geopolítica, con la política entre estados, con la política mundial en un sentido amplio, porque es necesario Doctor Espinosa, su audio, doctor cómo, Espinosa. Ajá, muy bien, excelente.
Sí, adelante, doctor Cristiano. Es necesario comprender cómo funciona el mundo o acercarnos de una manera lo más próxima posible, ¿no es cierto?, a cómo funciona el mundo. De manera que yo celebro que haya centros como el Proyecto Patria aquí en Cajamarca, y que sobre todo tengan marcos que nos permitan entender el mundo, abordando todas las consideraciones analíticas o los enfoques, ¿no? Y que no tratando de que a través de uno o de un enfoque se determine que este es el futuro, porque el futuro no existe, pero sí me parece que es importante siempre marcar tendencias, porque es lo único que podemos hacer. Y en mi caso yo siempre digo que trabajo para provocar dudas, porque no pretendo otra cosa más que con quienes converso incrementen su nivel de dudas. Siempre que aquí un poco esto es hegeliano, ¿no? A la medida que tenemos más dudas, vamos conociendo más el tema. Y si bien es muy difícil acercarse a la verdad en un tema, sí nos podemos aproximar bastante. Bueno, el tema de esta tarde... Doctor, si me permite un momentito, por favor, queremos dar la bienvenida a un habitual participante de las conferencias de geopolítica que estamos desarrollando desde la Universidad Nacional de Cajamarca. Bueno, pues el doctor Manuel Espinosa, que es un experto en análisis geopolítico, inteligencia y contrainteligencia, y también, por supuesto, ha sido formado en el Instituto Internacional, el Instituto Estatal de Estudios Internacionales de Moscú. Así que adelante, doctor Espinosa, por favor, sus palabras para iniciar. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, Carlos, desde Nicaragua, a todos los que siguen esta serie de cursos sobre geopolítica, ¿verdad? Y especialmente al invitado de hoy que, viendo el perfil, ¿verdad? Sin duda alguna es un enorme especialista. Admiramos una obra que tiene sobre la política exterior de la Federación Rusa, y que sin duda alguna pues nos va a presentar una charla muy importante, tanto para nosotros los que estamos acompañándolo ahora en esta posición, como para el resto de los que nos siguen en los canales del CREI, de Asia TV, del Proyecto Patria. Sin mayor preámbulo, y con bastante interés de escucharlo, doctor. Adelante, bienvenido. Bueno, Manuel Espinosa, un gusto conocerlo y un gusto que esté allí escuchándome. Espero estar a la altura de ustedes, que son grandes pensadores. Bueno, Carlos ha dicho algunos conceptos de los cuales voy a agarrarme como para comenzar esta charla, ¿no? Él habló un poco de la década del 90, y pasó mucho tiempo realmente. Pasaron 30 años desde el principio de la década del 90. Y yo diría que, a modo de introducción, cambió tanto el escenario que entonces, hace menos de 30 años, teníamos una pluralidad de imágenes internacionales. Es decir, cuando terminó la Guerra Fría, allá por los años estratégicos de 1989, caída del muro, 1991, desplome de la Unión Soviética, aparecieron muchas concepciones relativas con tratar de explicar lo que se venía, ¿no?, en el mundo. Y yo recuerdo que la mayoría de las imágenes o preferencias que existían entonces eran de naturaleza bastante optimista. Recuerdo que entonces se hablaba de temas como aldea global, la posibilidad de un mundo basado en los grandes principios del derecho. Se hablaba de multilateralismo, por ejemplo. Se hablaba de bloques geocomerciales. Y también había otras que hablaban
siguiendo un poco lo que decía Stanley Hoffman, de las políticas como de costumbre, ¿no? Equilibrio de poder, un mundo basado en la seguridad, etcétera. No es que desapareció esto, pero había una predominancia de consideraciones optimistas en relación al mundo que se venía después de la Guerra Fría. Allí no aparecía demasiado la geopolítica, el tema que nos convoca hoy en esta sesión casi de geoterapia, ¿no es cierto? Como le dije hoy a Carlos. No aparecía demasiado la geopolítica. Ahora vuelvo a esto. Ahora, 30 años después, fíjense que prácticamente ya no hay concepciones optimistas en relación con lo que podría venir. Y hay una predominancia de concepciones más bien pesimistas. En el mejor de los casos, en el mejor de las apreciaciones, se piensa que tal vez, durante esta década, que va a ser una década bastante compleja, inquietante, diría yo, se piensa que una posibilidad auspiciosa, entre comillas, podría ser que el mundo vuelva a un bipolarismo, en este caso entre Estados Unidos y China, y como consecuencia de la fuerte interdependencia, como consecuencia de varios factores que existen, los dos países trabajen para que exista algún tipo de configuración internacional. O sea, esta imagen que nos presenta a China y a Estados Unidos como dos actores rivales, que sin duda lo son y lo van a seguir siendo, por otro lado también permite a algunos pensadores con cierta vocación de optimismo pensar que vamos a ir hacia un nuevo bipolarismo y de alguna manera, sobre todo por lo que nos dice la experiencia, los regímenes bipolares tienden a proporcionar cierta estabilidad al mundo, ¿no? Generalmente, aquí vuelvo a Raymond Aron, en su obra principal, ¿no es cierto?, Paz y Guerra entre las Naciones, sostiene que los regímenes bipolares tienden a ser más estables que los regímenes multipolares, puesto que cuando hay muchos polos hay un mayor grado de desacuerdo y a veces de discordia internacional que en los regímenes bipolares, donde la relación es más directa, la posibilidad de gestionar los problemas se hacen de una manera quizá menos sencilla. Y en un régimen bipolar, quizá la guerra de Siria, que ya lleva cuántos años, más de 10, no hubiera tenido lugar. Y esta misma guerra que tenemos hoy en Europa del Este tal vez no hubiera tenido lugar, porque lo que proporcionan los regímenes internacionales y particularmente bipolares son los que los especialistas denominan amortiguadores de conflicto, ¿no? Entonces, en un régimen, el mundo no es una ciudad sin semáforos. Hay algunos elementos que nos permiten gestionar ese mundo. Bueno, esto no tenemos hoy. Esta es una característica, creo que no solamente no tenemos un régimen internacional, es decir, un sistema basado y pactado por actores preeminentes y respetado por actores preeminentes en base a algunos patrones. No tenemos, hace rato que no tenemos. No tenemos, yo diría, desde el fin del último régimen, entre comillas, diría que fue el de la hegemonía norteamericana durante la primera década de este siglo, cuando Estados Unidos llevó adelante la lucha contra el terrorismo transnacional. Diría que, diría que el último momento de cooperación internacional existió después de la crisis financiera de 2008. Diría que fue el último momento de cooperación genuina internacional en una crisis que es uno de los 4 o 5 impactos que tiene el siglo XXI en los apenas 22 años que llevamos. Cuando digo impactos me estoy refiriendo al 11 de septiembre de 2001, a la crisis financiera del 2008, a la situación Ucrania-Crimea 2013-2014,
a la pandemia y finalmente a la guerra que tenemos actualmente. 5 impactos en el sistema internacional, ¿no? No es nuevo tampoco esto, porque si nosotros nos vamos 100 años atrás, en 1920, todo lo que había pasado en el mundo entre 1900 y 1920, nada más y nada menos que una primera gran guerra mundial. De manera que lo que quiero decir con esto es que es difícil considerar que porque estemos en una situación de conectividad internacional mayor, con movimientos sociales más extendidos, bueno, con una tecnología cada vez más profunda, con la posibilidad de una inteligencia artificial que nos ayude a tomar mejores decisiones en el segmento diplomático. Bueno, con todo esto, que generalmente despierta siempre expectativas promisorias, tenemos 5 impactos de escala en poco más de 20 años, ¿no? Y encima no tenemos régimen internacional, y en lugar de régimen internacional tenemos lo que yo denomino un desorden internacional confrontativo. Un desorden internacional confrontativo implica que aquellos actores que deberían estar pensando una configuración internacional, los actores que como decía Tucídides, hacen lo que pueden en la política internacional, para diferenciarlos de aquellos que sufren lo que deben, como decía Tucídides, esos actores hoy se encuentran en una situación de conflicto, de discordia y hasta de situación de ni guerra ni paz, como lo titulé en mi último trabajo, porque todos están enfrentados. China lo está con Estados Unidos lo está con Rusia, Occidente está con Rusia, y incluso antes de que esta guerra generara una situación de relación más profunda en el eje Atlanta-Occidental, también había discordia dentro de este propio cuadro Atlanta-Occidental, ¿no es cierto?, entre Europa o países de Europa y los Estados Unidos, ¿no? De manera que, y aquí lanzo alguna primera lectura para pensar si no ha sido funcional esta guerra que tenemos actualmente para que Estados Unidos reparara un poco las fisuras que existían dentro del bloque occidental. Pero fíjense, volviendo a mi comienzo, no tenemos hoy imágenes promisorias u optimistas, ¿no? Porque esto que tenemos, por ejemplo, tenemos muy bajo nivel de multilateralismo. Y cuando el nivel de multilateralismo es muy bajo, o sea, el nivel de onusiano o de organismos no gubernamentales cumpliendo una actividad un poco más dinámica, lo que tenemos es multipolarismo. Y el multipolarismo significa todo lo contrario a lo que dije anteriormente, ¿no? En el multipolarismo lo que importa es la seguridad, importa las capacidades de los estados, importa tratar de desconocer menos las intenciones de los estados. Este es un gran problema dentro de la política internacional. Es como saber, como dice Mearsheimer, ¿no? John Mearsheimer, cómo saber cuáles son las intenciones de los estados. Este desconocimiento lleva a que los estados aumenten capacidades y que siempre se estén viendo, como decía Thomas Hobbes, como gladiadores, ¿no? Que se miran unos a otros. Esta es un poco la situación del mundo. Y es verdad que llama la atención porque estamos en el siglo XXI y tenemos patrones que son del siglo XIX, XX, cuando aparentemente no debería ser así. Bueno, a mí no me sorprende que no sea así, puesto que siempre que termina un ciclo, como el de la Guerra Fría, y generalmente cuando hay un cambio de siglo, las expectativas tienden a ser altas en relación con
que los adelantos nos traerán grandes soluciones. Es un poco una regularidad en la política internacional, ¿no? Los cambios de siglo y sobre todo los fines de regímenes internacionales despiertan expectativas relativas con que la tecnología, los adelantos nos van a alejar de los vicios de la política internacional. Los vicios de la política internacional son la guerra, la geopolítica, o sea, son aquellas situaciones que tienden a fragmentar. Pero para mí siempre fue bastante relativo esto de pensar que las cosas van a cambiar, porque la guerra, por ejemplo, es difícil pensar que se puede hacer, por ejemplo, un tratado contra la guerra, porque en la década del 20, del siglo XX, del siglo pasado, lo intentaron hacer en Locarno, por ejemplo, y después en los tratados de Brian Kellogg, de renunciar a la guerra. Y esto me parece un poco fantasioso, renunciar a la guerra, porque yo siempre recuerdo de haber leído a Gaston Bouteux, un especialista francés ya desaparecido en guerras, que él decía que eliminar la guerra es como que los médicos dijeran que van a renunciar a las enfermedades, es decir, que a partir de este momento no hay más enfermedades. No depende de los médicos, por más que los médicos sean grandes sabios sobre el cuerpo humano, no depende de los médicos. La guerra está allí y como decía, creo que lo decía Trotsky, la guerra siempre viene a uno, ¿no? Es difícil que, por más que nos preparemos, siempre viene a uno, incluso cuando podamos tener un régimen internacional. Porque después de la Primera Guerra Mundial se creó un régimen internacional basado en la Sociedad de las Naciones, con principios básicamente inspirados en el pensamiento de Wilson, del presidente demócrata Wilson, y por unos años pareció funcionar, ¿no? Hay una autora que yo siempre sigo, Margaret Macmillan, que dice que sí, que efectivamente la cooperación internacional después de la Primera Guerra Mundial, después de la creación de la Sociedad de las Naciones, funcionó un tiempo funcionó, un corto tiempo, no fue mucho, pero luego el orden cayó otra vez en las políticas como de costumbre, para utilizar esta frase de Hoffman. A mí me gusta citar autores porque también me gusta hacer hablar a autores prestigiosos, ¿no? Que creo que han comprendido la política internacional. Por eso a veces cito autores para que también sirvan de referencia. De modo que es difícil renunciar a estas situaciones que en parte son como regularidades. La guerra es una regularidad en la política internacional. Fíjense que yo decía esto en una charla el año pasado, cuando presentamos el libro con mi amigo Carlos Fernández Pardo, que ha muerto en febrero, y una gran pérdida. Decíamos que paradójico que exista la guerra total, pero no existe la paz total. Esto nos da una idea de cuánto pesa la guerra, ¿no? No es que haya alguien que desee la guerra. Lo que quiero decir es que a veces uno, cuando hay demasiado optimismo, se piensa que estos fenómenos ya son cosas del pasado. Bueno, lo que digo de la guerra también lo aplico a la geopolítica. Por ejemplo, cuando terminó la Guerra Fría, pareció que la geopolítica, que prácticamente fue un puntal de la Guerra Fría, puesto que el mundo se trataba de segmentos o territorios de influencia, tratando de predominar unos sobre otros, de manera que la geopolítica estuvo muy presente en la Guerra Fría. Por eso, cuando terminó la Guerra Fría, hubo una sensación de que la geopolítica también se fue con la Guerra Fría, ¿no es cierto? Es como que esta disciplina maldita, como ha dicho un norteamericano una vez, porque tuvo el infortunio en la geopolítica de nacer en un océano de ismos, ¿no es cierto? Cuando nació la geopolítica había nacionalismo,
había imperialismo, había armamentismo, o sea, todos los sismos, belicismo, que de alguna manera mancillaron la geopolítica, ¿no es cierto?, entrado el siglo XX y luego cuando llegaron esas décadas internacionales infames, la del 20 y la del 30 particularmente, allí la geopolítica prácticamente fue tomada como rehén o secuestrada por el régimen alemán, que la convirtió en una disciplina de guerra, en una disciplina del suelo, racial, pero eso no es geopolítica. Pero quedó mancillada la geopolítica por todo ese paso por procesos que prácticamente la convirtieron en una disciplina maldita. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, no se habló más de geopolítica también. Si bien el mundo se volvió muy geopolítico en base a la presencia granítica de dos bloques geoestratégicos, como el del este y el oeste, no se hablaba de geopolítica porque la geopolítica parecía que nos llevaba al mundo de la Segunda Guerra Mundial. Pero el mundo tenía un régimen internacional, pero había mucha geopolítica. Fue recién en los años 70, cuando Henry Kissinger comenzó a hablar de geopolítica, particularmente cuando Estados Unidos decide incorporar a China a ese directorio de naciones preeminentes que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, ahora China, ¿no? Cuando Estados Unidos renuncia al reconocimiento de Taiwán en Naciones Unidas y pasa a incluir a China, que más allá de que entonces haya sido una medida estratégica por parte de Washington, también nos dice que cuando un país construye poder, necesariamente es incluido en el club de los jerarcas, ¿no? de los poderes preeminentes. Esto es importante tenerlo presente porque de poco sirve a veces proclamar que un país está cumpliendo un gran rol, porque nadie cree en eso si realmente no tiene poder nacional. Turquía, por ejemplo, Turquía construyó poder, y eso explica por qué Turquía es, más allá de su ubicación central en el mundo, uno mira el mundo de cualquier parte y Turquía está en el medio. Es un país que construyó poder, proyecta poder. Entonces automáticamente pasa a ser un actor que genera deferencias por parte de otros iguales o incluso mayores, ¿no? Fíjense el rol de Turquía, por ejemplo, hoy en el Cáucaso, o incluso en la misma situación hoy entre Occidente y Rusia. Bueno, son ejemplos de crecimientos de poder nacional. Bueno, Kissinger comenzó a hablar de geopolítica en la década del 70. Voy a tomar un poco de agua, porque hoy estaba en France 24 y me quedé sin voz. De modo que comenzó a hablarse de geopolítica, pero el colapso de la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría y el fin de la Unión Soviética, un estado básicamente geopolíticamente terrestre, ¿no? Ubicado en un lugar muy, muy preciso del mundo, Eurasia, pareció que allí desapareció la geopolítica. E incluso con toda esa moda de poner el rótulo de fin a todo, el fin del trabajo, el fin del arte, el fin del conocimiento, también se habló del fin de la geopolítica. Entendiendo por fin de la geopolítica, quitarle un poco el factor territorial, ¿no? Lo que implicaba desnaturalizar la geopolítica, porque si a la geopolítica se le quita el factor territorial, tenemos una disciplina a la carta prácticamente, ¿no? Porque la geopolítica es básicamente intereses políticos aplicados sobre territorios, con fines asociados corrientemente al incremento del poder nacional. Esto es geopolítica, o sea, la geopolítica implica una relación directa entre intereses y territorios. Por eso dije que quedó mancillada la geopolítica por el paso a través de todos esos procesos que la ensuciaron, la mancharon, ¿no? El belicismo, el militarismo, en fin, el racismo incluso, ¿no? Lo convirtieron en una disciplina realmente
maldita, incluso en América Latina, ¿no? En América Latina nunca gozó de buen nombre la geopolítica, particularmente con el advenimiento en distintos momentos de la democracia. Porque parecía que si uno hablaba, decía geopolítica, estaba hablando del pasado. Y aquí me viene a la mente algo que pasaba hace 30 años. Yo recuerdo que hace 30 años, a fines de la década del 80, principio de la década del 90, hace una vida, ¿no? Todo el mundo hablaba de la configuración del mundo con base en bloques geocomerciales. Esa era la hipótesis que si uno no la nombraba, evidentemente no estaba entendiendo hacia dónde iba el mundo. Yo recuerdo ir a charlas, por entonces iba mucho a escuchar conferencias, y todo el mundo, todo conferenciante hablaba del rumbo del mundo hacia los bloques geocomerciales. Parecía esto era inalterable. Fíjense que 30 años después no tenemos bloques geocomerciales en el mundo, tenemos comercio atravesado hoy por un fenómeno de desglobalización como consecuencia del impacto de la pandemia, pero esto viene desde antes de la pandemia. Pero el mundo no fue hacia los bloques geocomerciales. Y esto es importante decirlo porque nos sirve para entender cómo a veces cuando se instala una hipótesis, una conjetura con fuerza, pareciera que proponer otra cosa o decir otra cosa lo coloca uno en riesgo, ¿no? Porque si uno decía, por ejemplo, entonces, hace 30 años, no, yo no veo que el mundo vaya hacia los bloques geocomerciales porque van a seguir predominando políticas como de costumbre y los bloques geocomerciales van a tender a ser rotos por poderes mayores, puesto que quien quiere el mercado no se conforma con una parte del mercado, quiere todo el mercado. Y un mundo en base, o con base, para hablar bien, con base en bloques geocomerciales, limita un poco a aquel actor que tiene una proyección geoeconómica global, no sectorial. A nadie le interesa tener una parte de la torta cuando puede tener toda la torta, ¿no es cierto? De manera que quien por entonces no hablaba de bloque geocomercial era una persona que no entendía hacia dónde estaba yendo. Recuerdo un autor, Richard Rosenkrantz, que habló del estado virtual incluso, ya no estado comercial, ya no un mundo en base, con base en estados comerciales, sino estados virtuales, o sea, las formas de producción eran trasladadas a otros sitios, las inversiones a otros sitios, y un poco se producía se desvanecía el Estado para generar una formación virtual, ¿no es cierto? Bueno, no, que yo sepa tampoco sucedió esto, en base a los pocos conocimientos que yo puedo tener de cómo hacia dónde puede ir el mundo, cómo está el mundo, tampoco sucedió esto. De manera que después de la Guerra Fría pareció que hablar de geopolítica era quedarse en el mundo del pasado y no hablar de bloques geocomerciales era no entender el mundo del futuro. Un poco esta era la situación allá hace 30 años. Pero uno mira al mundo de hoy y se encuentra con que los bloques geocomerciales finalmente no se conformaron, y el único que sobrevive es obviamente que no tiene una formación natural, es la Unión Europea, ¿no es cierto? Que en función de variables históricas y sobre todo de las catástrofes militares, las dos grandes catástrofes militares, tuvieron que unirse. No podían ir a una tercera guerra mundial Francia y Alemania, ¿no es cierto? De manera que desde allí comenzó un trabajo de complementación económica, primero a través del carbón y el acero, entre Francia, Alemania y los países del Benelux, para llegar a lo que son hoy, ¿no es cierto? Una entidad casi post-estatal, ¿no es cierto? Donde tiene una moneda única, etcétera. Pero esto ocurre en Europa. Fuera de Europa no tenemos otros bloques. Tenemos el bloque, obviamente, nuevo de lo que fue el NAFTA,
pero en América Latina, por ejemplo, han desaparecido los bloques o tienen una existencia formal. Por ejemplo, el Mercosur. El Mercosur tiene una existencia casi lamentable, diría yo, porque sus miembros ya no quieren ser miembros. Es algo bastante extraño, ¿no? Todos están tratando de tener acuerdos de libre comercio con otras regiones del mundo, y el bloque del Mercosur los ata, y a veces hasta ni siquiera quieren reunirse, y lo tienen que hacer por Zoom para hablar de formalidades del Mercosur. Pero bueno, esto no, lo que quiero decir con esto, lamentable para la región, porque no construye poder regional. Lo que quiero decir con todo esto es que, bueno, a veces fracasan las hipótesis, puesto que se deposita demasiada bueno, inyección de que esto va a ser así. No termina siendo así. Después de la Guerra Fría hubo un régimen internacional que fue la globalización, ¿no? Lo que denominan hoy globalización 1.0. Esa globalización, yo diría que tuvo un patrón fuertemente geoeconómico, tecnológico. La globalización básicamente implica un proceso de apertura de economías, de inversiones, de desmontajes de aparatos regulatorios de los estados, y tenía una fórmula atractiva. Aquí tenemos una forma blanda de ejercicio del poder, porque para mí la globalización, como ningún proceso en el mundo, es neutro. No existen los procesos neutros en el mundo. La globalización, yo creo que fue una forma de orden internacional con una base muy, muy económica. Ahora, la globalización, desde mi punto de vista, implicó también geopolítica. Diría que, así como Clausewitz decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios, diría que después de la Guerra Fría, la geopolítica siguió existiendo, pero por otros medios. No se habló de geopolítica, nadie hablaba de geopolítica entonces, pero la globalización para mí tenía mucho de geopolítica, de territorialidad, puesto que la globalización comenzó en el Reino Unido de Thatcher, o sea, las ideas económicas, las ideas y prácticas económicas comenzaron durante la época de Thatcher, a fines de los 70, y sobre todo en Estados Unidos durante la época del Estado mínimo de Ronald Reagan, ¿no? Allí están los underpinning, los cimientos de la globalización. Cuando terminó la Guerra Fría, estas ideas y prácticas económicas sellaron la globalización. O sea, no fue un proceso neutro la globalización. No quiero decir que Estados Unidos haya creado la globalización ni ideado la globalización. Sí considero que el tipo de economía que tenía Estados Unidos marcó fuertemente a la globalización. Y este fue otro triunfo de Occidente, más allá del triunfo de la Guerra Fría. Hubo 3 victorias de Estados Unidos por aquellos años. La primera fue la escala frente a la Unión Soviética, ¿no? La segunda fue la victoria o preponderancia de Estados Unidos en Irak, en la famosa Guerra del Golfo. La segunda Guerra del Golfo, porque se tiende a decir a esta, la de Estados Unidos con Irak, la primera Guerra del Golfo, omitiendo la verdadera Guerra del Golfo, que fue entre Irak e Irán en la década del 80, que desangró a los dos estados, toda una técnica de poder también, y esa fue la primera Guerra del Golfo. Bueno, la primera victoria de Estados Unidos fue la de la Guerra Fría, luego fue la victoria en el Golfo Pérsico, y la otra victoria fue la económica. El tipo de capitalismo que predominó en el mundo entonces y que selló la globalización fue en base a ideas económicas americanas o neoamericanas, ¿no? Como decía un autor francés, Michel Albert, por aquellos años, capitalismo contra capitalismo, ¿no?
De manera que, fíjense los triunfos que hubo ahí, ¿no? Por lo tanto, la globalización tuvo una naturaleza muy, muy económica, pero tenía un atractivo la globalización, porque ya estamos en tiempos de lo que se llamaba, lo que nadie denominaba poder suave, sutil, poder blando, ¿no? La globalización permitía, según estas ideas, que los países no solamente crecieran económicamente, sino que se desarrollaran económicamente. O sea, lo que conocemos, ¿no es cierto? Un país, el crecimiento económico se mide en años, el desarrollo se mide en décadas. Bueno, la globalización parecía acortar vertiginosamente estos términos. Se podía crecer y desarrollarse a lo largo de pocos años. Esto era, digamos que era la parte atractiva de la globalización. Y esto sedujo a muchos países, ¿no es cierto? Abrir fronteras, privatizar las economías, generaba ingresos, generaba que las arcas se llenaran de inversiones, las bolsas subieran, en fin. Ahora, aquí también había un fenómeno, diría, territorial, puesto que para Occidente, cuando digo Occidente digo básicamente Estados Unidos, para Occidente era fungible que los países abrieran sus economías, privatizaran, puesto que ahí captaban económicamente territorios. Por eso digo que la geopolítica, después de la Guerra Fría, tuvo un sentido sutil, cambió, digamos, el envase, pero no cambió la sustancia, el vino, ¿no es cierto? Eso no cambió. Hubo captación de territorios, entendiendo por captación de territorios compañías en determinados países. La globalización, por ejemplo, logró que los estados desmontaran todas sus capacidades regulatorias. Esto llevó a que se generara un fenómeno peligroso para las sociedades, que era el de lo que el francés Jean-Marie Guéhenno denominó desintermediación política. O sea, los países quedaban sin la epidermis de protección del Estado frente a la globalización. Las sociedades quedaban sin eso. Por eso digo que no era un fenómeno neutro la globalización. Yo la denomino geovalización, porque había geopolítica aquí. Estados Unidos entonces pasó a concentrar prácticamente todos sus esfuerzos estratégicos en la Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio se convirtió, diría yo, en la flecha de seguridad en el escenario internacional de los 90. Y la misma doctrina de Estados Unidos, la doctrina Clinton, no era una doctrina basada en pensamientos kissingerianos, ¿no? Era una doctrina basada en la ampliación de la democracia y particularmente del mercado, ¿no? Esta diría que era la ecuación de la globalización. O sea, la globalización fungía como un proceso favorable para aquellos actores económicamente fuertes. Bueno, lo que quiero decir con esto es que la geopolítica se fue, pero no tanto, ¿no? Desde mi punto de vista, la geopolítica jamás se fue. Esto es importante decirlo porque en 2000, después de los acontecimientos de Ucrania, Crimea en 2013-2014, particularmente después de la anexión o reincorporación, depende de dónde se lo mire, de Crimea a la Federación Rusa, aparecieron autores, reputados autores, que hablaron del regreso de la geopolítica. Y no fueron pocos. La geopolítica estaba de regreso a partir de estos acontecimientos. Bueno, mi enfoque es que tal vez se potenció la situación territorial, pero no estaba de regreso la geopolítica porque no se fue nunca, ni siquiera se fue cuando terminó la Guerra Fría. Yo creo que siempre hubo geopolítica por otros medios, pero después también hubo geopolítica por los medios clásicos de la geopolítica, que son los medios en los que se vinculan el interés político con el territorio. Señalo 2 o 3 acontecimientos netamente geopolíticos que ocurren en la década del 90 y principios de este siglo.
El primero, la ampliación de la OTAN en 1999. Fue un hecho netamente geopolítico y no solamente fue un hecho geopolítico, sino que yo diría que hay que buscar aquí las razones para entender, las fuentes para entender la guerra que tiene lugar actualmente en Ucrania. Mi enfoque es que esta guerra en Ucrania no comenzó después de 2014 con lo que venía ocurriendo en el Donbass, no comenzó como consecuencia de lo que yo he denominado doctrina Zelensky, esto de querer llevar a todo o nada a Ucrania a la OTAN, comenzó mucho antes, comenzó en la década del 90. Mi enfoque es que el actual conflicto entre Occidente y Rusia, implica el nivel estratégico de este conflicto que tiene lugar en Ucrania, comenzó en la década del 30. En la década del 90. No sé por qué me salió la década del 30. La década del 90. ¿Por qué digo esto? Porque yo siempre me hice una pregunta en la década del 90 a propósito de la ampliación de la OTAN y a propósito de otras herramientas que se pusieron en marcha durante esa década, pero desde la geopolítica me parece que la más categórica es la ampliación de la OTAN. La pregunta que yo me hice fue, ¿implicó el fin de la Guerra Fría que Occidente dejara de considerar a Rusia como una eventual nueva amenaza? Repito la pregunta. ¿Significó el fin de la Guerra Fría que Estados Unidos dejara de considerar a una Rusia débil como una eventual amenaza a su supremacía nuevamente? La respuesta es no. Yo creo que el enfoque de los Estados Unidos siempre continuó, nunca se detuvo durante la década del 90, y hubo distintos momentos, pero que no son categóricamente geopolíticos. La ampliación de la OTAN sí fue un acontecimiento geopolítico. La primera ampliación de la OTAN, como la segunda y terceras olas y cuarta ola de ampliación que hubo ya en este siglo XXI, ¿no es cierto? Porque tuvo como objetivo precisamente evitar que surgiera en Eurasia un poder de magnitud como Rusia. Creo que Occidente se propuso no más Yaltas, ¿no es cierto? No tener de ninguna manera la necesidad de compartir en el futuro nuevamente una cogestión de los asuntos estratégicos mundiales con la Federación Rusa. Ese fue el propósito de los Estados Unidos. Hay que recordar que entonces China no era la potencia que es hoy. China recién tenía 10 o 12 años de un crecimiento económico de 2 dígitos, pero el gran crecimiento de China y su posicionamiento como una potencia de escala ocurre en estas dos últimas décadas, ¿no es cierto? Entonces la preocupación y la cultura de los Estados Unidos era la cultura estratégica de la Guerra Fría. El enemigo había sido la Unión Soviética, y la Guerra Fría posiblemente, y coincido en esto con algunos autores, no comenzó en 1945, sino que comenzó en 1917. Es interesante decir esto porque si en 1917 efectivamente se plantó allí en Rusia, después de la Unión Soviética, una alternativa ideológica, ¿no es cierto?, al capitalismo occidental. Por eso hay autores, por ejemplo el francés Fontaine, que tiene 2 tomos sobre historia de la Guerra Fría, hace comenzar la Guerra Fría en 1917. Me parece interesante este enfoque. Ahora, Carlos, vos me avisás cuando yo voy redondeando. Adelante, no, doctor, con toda plenitud, por favor. No se sienta, por favor, presionado de ninguna manera. Adelante, por favor. Bueno, entonces, el fin de la Guerra Fría implicó el fin de determinadas situaciones, pero yo no diría que implicó el fin de la geopolítica. La geopolítica se mantuvo, aunque no se hablara de ella. La ampliación de la OTAN para mí fue la principal manifestación geopolítica, puesto que implicó algo
bastante interesante. Yo siempre consideré a la OTAN una anomalía internacional. Anomalía internacional. ¿Por qué? Porque yo no tengo registro, tal vez ustedes puedan tener, yo no tengo registro de la política internacional de una organización política militar que se forma, se crea para enfrentar un determinado reto, y una vez que este reto es vencido, superado, esta organización persista. No, en la historia no conozco una organización que persista más allá del fin para la que fue creada. Por eso la denomino una anomalía internacional. Pero la OTAN no solamente se mantuvo, porque podemos decir, sí, bueno, se mantuvo porque Occidente necesitaba en su territorio atlántico occidental contar con una organización de seguridad de posguerra fría, ¿no? Pero no solamente se mantuvo, sino que procedió a extenderse. Y esa primera extensión de la OTAN allá por el 99, digamos que dentro de la anomalía de la OTAN fue una extensión normal. ¿Por qué? Porque pasó a incluir a los más necesitados allí de la cobertura de la alianza, que eran sobre todo Polonia, el país más otanmaníaco de Europa Central, la República Checa y Hungría. Digamos que incluso en algunos lugares de la entonces Rusia, esto se vio como algo normal, digamos, ¿no? Estos países de Europa Central, mal llamados antes de Europa Oriental, son de Europa Central, Polonia, Hungría y la República Checa, tenían un lugar que era Europa, de manera que tener una cobertura militar europea, digamos que entraba dentro de estos parámetros. Los problemas vinieron después, cuando la OTAN comenzó a ampliarse. Este es un impacto geopolítico ya, ¿no? Más allá, a los bálticos, que también siempre fueron parte de la Europa nórdica, nunca tuvieron nada que ver con la Unión Soviética, con Rusia, menos con la Unión Soviética. Pero también se pretendió ir más allá, ¿no es cierto? En el 2008 se aprobó en la reunión que tuvo la OTAN en Bucarest, creo que fue Bucarest, en Rumania, se aprobó una declaración que dejaba abierta el posible ingreso en el futuro de Georgia y Ucrania, ¿no? O sea que planteaba una nueva contención, una neocontención ya la OTAN. Y esto sí, ya preocupó mucho a Rusia. Pero este fue, diría yo, el primer impacto geopolítico. El otro impacto geopolítico de escala fue para mí el 11 de septiembre de 2001. Este es un hecho primariamente geopolítico, más allá de que tenga otra forma de ser visto. Yo siempre, como especialización en la geopolítica, trato siempre de considerar lo territorial. Por eso no me gusta mucho que la geopolítica sea desnaturalizada, porque hubo un ejercicio a principios de los 90 que buscaba desnaturalizar la geopolítica. En eso consistió el fin de la geopolítica. O sea, geopolítica no es tanto territorio, intereses. Geopolítica es todo, desde lo estético hasta, no sé, movimientos sociales, hasta clima, en fin, lo que a ustedes se les ocurra de la geopolítica. Y yo creo que geopolítica no es todo, no es cualquier cosa. Uno puede decir, sí, no está mal que alguien diga, bueno, ¿qué nos dice la geopolítica financiera en el mundo? Sí, está bien, no es del todo inapropiado, pero utilizar geopolítica para todo y mandar al basurero de la historia el contenido central de la geopolítica me parece un desacierto, ¿no? Por lo tanto, yo diría que la geopolítica sufrió un intento de desnaturalización y prácticamente la geopolítica se utilizaba para todo. Yo me acuerdo que se habló incluso de la geopolítica de los huracanes, ¿no? En la zona del Golfo de México, de la geopolítica del Katrina, como si los fenómenos, estos meteoros, tuvieran un razonamiento estratégico de Estado, ¿no es cierto? Bueno, yo no comparto demasiado esto, no quiero cerrarme y decir que quien emplea la geopolítica, no, acepto, pero trato de no alejarme, de no irme del componente de la geopolítica, ¿no es cierto? Porque lo vamos a necesitar.
por más esfuerzos que se hayan hecho, en algunos países se hicieron unos esfuerzos descomunales para borrar la geopolítica. Y vamos a necesitar la geopolítica. A menos que tengamos capacidades enormes, ahí no vamos a desterrar la geopolítica, obviamente, pero vamos a necesitar. Por eso a veces pongo énfasis en la cuestión geopolítica. Y vuelvo a lo que dije. El otro impacto geopolítico fue el 11 de septiembre, porque fíjense ustedes que el terrorismo, que tradicionalmente perpetró acciones en el norte de África y en Medio Oriente, salió al mundo. Yo suelo utilizar una palabra que me cuesta mucho decir, pero desterritorializó sus acciones para reterritorializarlas en el mundo. Por eso me cuesta mucho, no sé cómo puedo decir esta palabra, pero la reterritorializó en el mundo. ¿Y dónde impactó? En el territorio más protegido del planeta, Estados Unidos, el 11 de septiembre. Este fue un fenómeno, en principio, muy geopolítico, ¿no es cierto? El del cambio que realiza el terrorismo en su concepción territorial de salir al mundo, como consecuencia de una excesiva concentración de poder de los Estados Unidos. Yo recuerdo que hoy, creo que lo citaste, Carlos, a Huntington. Huntington habló de la superpotencia solitaria en la década del 90 y tenía un accionar global Estados Unidos, ¿no? No había forma de frenar a Estados Unidos. Como decía Brzezinski, fue la superpotencia global extensa. Estaba en todo el mundo y cumplía un rol protagónico en todos los segmentos del poder, desde el cultural hasta el económico, pasando por el financiero, el monetario, etc. Y sigue siendo la única, aún en 2022, sigue siendo el único país grande, rico y estratégico del mundo, ¿no? No está en condiciones ya de establecer una agenda como lo podía hacer en otro tiempo, pero sigue siendo el único país grande, rico y estratégico. Hay otros países grandes, hay otros países ricos, pero estratégico por hoy, sigue siendo Estados Unidos el único que cumple un rol protagónico en el circuito energético. Es el que más petróleo exporta o produce como consecuencia del descubrimiento de nuevas formas de explotación del gas de esquisto. Es una superpotencia financiera. El dólar sigue ejerciendo lo que se denomina una capacidad de señoreaje, cuestionada porque ya tenemos sitios que quieren trabajar con sus propios bancos, sus propias monedas, pero el dólar sigue pesando en el mundo. O sea, por eso la denomino el único país grande, rico y estratégico. Lo grande, hay otros países grandes, China es grande, Australia es grande, India es grande, pero no tienen la condición geopolítica de Estados Unidos, la de contar todavía con la protección de los océanos, y todavía y siempre, ¿no? Pero a pesar de tener esta protección de los océanos y de no tener nunca el fenómeno de la guerra en su territorio, desde la Guerra Civil Norteamericana, fíjense que sufrió un atentado en su territorio con medios convencionales, como son los aviones comerciales. Fíjense que cómo se da la sorpresa, ¿no? Porque Estados Unidos pensaba por entonces que si iba a sufrir un ataque, iba a ser desde el exterior, ¿no es cierto?, a través de misiles, pero no desde su interior, y menos con medios comerciales como los aviones. Hay un autor, Bruce Hoffman, especialista en terrorismo, que presentó una hipótesis muy, muy interesante, pocos meses antes de los atentados sobre las Torres Gemelas, que ya habían sufrido un atentado antes, ¿no? 10 años antes. Pero Bruce Hoffman, en la USAF, en la Universidad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, presentó una hipótesis muy interesante, lo que nos lleva a pensar la importancia de los analistas de calidad, ¿no es cierto?, o de escala, como les denomino. Sostuvo entonces, unos 6 meses antes del 11 de septiembre de 2001, que podía existir la posibilidad de que drones impactaran sobre grandes infraestructuras
civiles norteamericanas. Fíjense que no estuvo lejos de lo que pasó. Habló de drones. Este fue para mí un impacto básicamente geopolítico. Hay otros impactos geopolíticos para tratar de derrumbar estas posiciones antigeopolíticas que existieron después de la Guerra Fría. El asentamiento militar de los Estados Unidos en la zona del Golfo Pérsico también es otro hecho geopolítico. Estados Unidos pasó a ser el principal actor en la zona del Golfo Pérsico con una extensión, yo miro allí porque tengo un planiferio, con una extensión que iba desde el Asia Central prácticamente hasta el este de África. Este es un hecho categóricamente geopolítico y que nos revela también el involucramiento en clave geopolítica, es decir, en el mundo tenemos sitios geopolíticos y sitios antigeopolíticos. Los sitios geopolíticos son los que siempre van a generar el involucramiento de grandes poderes por intereses. Los sitios antigeopolíticos no hay nada por lo que jugarse allí, ¿no es cierto? Somalia, por ejemplo, en la década del 90 allí Estados Unidos tuvo un fuerte traspié en Somalia, ¿no? Y desde el punto de vista de lo territorial, esto fue visto un poco como un hecho o un involucramiento antigeopolítico. O sea, no en cualquier lado del mundo está Kuwait, que es ocupado por Irak, ¿no es cierto? Un país que entonces, hay que situarse entonces, con la cantidad de petróleo que tenía, con grandes activos fuera de su país, obviamente que allí si había una amenaza a esta plaza, se iba a producir una alianza de casi una treintena de países para ir a sancionar militarmente a quien ocupó, que era Irak, y se formó. Ahora, si pasaba en otra parte del mundo, donde no están en juego intereses geoeconómicos, geoenergéticos tan pesados, no se va a formar nunca ninguna alianza. Van a tener que arreglar allí como pueden, ¿no? Estos fueron acontecimientos geopolíticos, o sea, intereses políticos aplicados sobre espacios territoriales, sobre plazas territoriales. La ampliación de la OTAN prosiguió. En 2008 deben recordar muy bien ustedes lo que pasó en Georgia, ¿no? Allí en el bajo vientre casi de la Federación Rusa, cuando Rusia movilizó su músculo militar para evitar una posible deriva de Georgia hacia estructuras occidentales. Bueno, después hay múltiples acontecimientos de naturaleza territorial. Por ejemplo, lo que ha venido pasando en el espacio ulterior, para citar un tema, ¿no? Uno tiene la idea de que este es un espacio desmilitarizado y para la humanidad. No existe mayor falacia que estas palabras. Para la humanidad, desmilitarizado, etc. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que el espacio no está armamentizado, no hay armas en el espacio. Pero está militarizado porque con los activos que hay en el espacio, satélites, cientos de satélites, se llevan adelante operaciones militares en tierra. Por lo tanto, están militarizados. No hay armas, pero sí están militarizados. Y por otra parte, hay una cuestión relativa con futuros conflictos como consecuencia de que cada vez hay más satélites y cada vez más las economías de los países preeminentes dependen de esos satélites, ¿no? Por lo tanto, va a tener que asegurarse, securitizarse este activo de los países. No solamente Estados Unidos debe tener 1 millar, sino más, de satélites en el espacio. Están directamente relacionados, la gran mayoría de ellos, con el funcionamiento de su economía, de la cuestión virtual, etcétera, etcétera. China también se ha ido convirtiendo. Hay 3 países espaciales, o sea, actores que per se han puesto un nombre en el espacio: Estados Unidos, Rusia y China. Bueno, después ocurrió lo de Ucrania. Bueno, todos sabemos que pasó en Ucrania en 2014,
2014. Y yo diría que a partir de aquí el escenario internacional se fue haciendo cada vez más turbio, más gris, hasta llegar a la situación actual, ¿no es cierto? Cuando el 24 de febrero pasado Rusia decidió movilizar su músculo militar e invadir Ucrania, poner en marcha lo que se denomina en Rusia operación militar especial, porque en Rusia no se habla de guerra, está prohibido hablar de guerra, es una operación militar especial. Ahora, este es un hecho netamente geopolítico para mí, lo de Ucrania. O sea, podemos discutir la cuestión de Ucrania desde muchos lugares, pero desde mi punto de vista, para mí lo geopolítico es esencial aquí. La guerra tiene lugar por una cuestión geopolítica. Yo la otra vez dije algo que me generó una relativa polémica. Me preguntaron, me dijeron, Rusia es el culpable de esta situación. Yo dije, Rusia, no, son todos culpables o responsables. La palabra responsable que es más suave. ¿Por qué son todos responsables? Es verdad que Rusia es la principal responsable, puesto que ha vulnerado grandes principios del derecho internacional, principalmente el principio de integridad territorial y soberanía. Pero también es responsable, en otro nivel, Ucrania, por desafiar su ubicación geográfica, por poner en marcha, yo hablé hoy de una doctrina Zelensky, por poner a Ucrania directamente en dirección hacia la OTAN, y la OTAN nunca haber dicho nada, e incluso hasta hoy, de que no va a proseguir su marcha hacia el este. Hasta hoy no tenemos esa garantía. También lo es responsable Europa por no asumir una condición geopolítica propia después de la Guerra Fría, bastante después podía haberlo hecho. Se mantuvo Europa siempre dentro de su zona de confort estratégico, es decir, siguiendo el libreto estratégico de los Estados Unidos, y también es responsable Estados Unidos de esta guerra, puesto que Estados Unidos ganó la Guerra Fría, pero nunca detuvo su marcha en esta victoria. Y aquí vuelvo a lo que dije antes, ¿no es cierto? Yo creo que en esta situación Estados Unidos tiene una responsabilidad importante. Yo considero esta guerra como innecesaria, pero funcional. Innecesaria, pero funcional, porque es funcional para los intereses de Occidente. Repito, cuando digo Occidente, digo Estados Unidos, porque siempre me pregunto por qué no se buscó en algún momento un equilibrio geopolítico en esta situación. ¿Por qué se planteó siempre la expansión irrestricta de la OTAN? Porque yo recuerdo que a Clausewitz aquí, ¿no? Clausewitz tenía entre sus grandes principios uno que era el de no rebasar los términos de la victoria militar. Entonces la pregunta que yo me hago es por qué Estados Unidos desarrolló un enfoque post-clausewitziano, es decir, la victoria la obtuvo en la Guerra Fría y derrotó a la Unión Soviética, más allá que la Unión Soviética cayó por problemas económicos internos, fundamentalmente. Pero ¿por qué en algún momento no se planteó una deferencia geopolítica frente a la Federación Rusa? Los grandes especialistas occidentales siempre desaconsejaron la ampliación de la OTAN. Estoy hablando de pensadores realistas, insospechados de pensar en términos ideales, para citar algunos. Kenneth Waltz, el desaparecido Kenneth Waltz, desaconsejaba ampliar la OTAN porque esto va a traer problemas con el incremento del nacionalismo en Rusia. John Mearsheimer desaconsejó hasta último momento la ampliación de la OTAN. Allí están sus trabajos el último en Foreign Affairs, donde vuelve a cuestionar la ampliación de la OTAN. El mismo George Kennan, que falleció a principios del siglo XX, creo que vivió más de 100 años. George Kennan, que fue el creador de la teoría de la contención, contener a la Unión Soviética para evitar que saltara al mundo ideológicamente. El mismo George Kennan en 1997 escribió un artículo donde desaconsejaba ampliar la OTAN porque esto iba a generar problemas con Rusia. Kennan es tal vez uno de los
ha sido uno de los grandes conocedores de la política internacional y de la Unión Soviética. Él formó parte de la escuela de Riga, donde se formaron los primeros sovietólogos en la década del 30. Kennan era uno de los principales. Él desaconsejó. También lo desaconsejó Henry Kissinger, que tiene casi 100 años. Uno puede decir, entre los que usted nombra hay autores viejos. En política internacional no existe lo vetusto, existe la buena reflexión estratégica. Por eso cuando me dicen, no leo a Raymond Aron porque es un hombre de la Guerra Fría, qué equivocado que está, porque no es un pensador de la Guerra Fría, es un pensador de ayer, de hoy y de siempre. Por eso me interesa siempre seguir a los clásicos. O sea, muchos desaconsejaron la creación de la OTAN, menos las administraciones de Clinton. Generalmente las administraciones... ¿Hay un ruido ahí? El ruido, doctor, me parece... listo. Generalmente cuando los demócratas estuvieron en el poder, hubo problemas con Rusia. Revisen lo que ha pasado desde Carter en adelante, se van a encontrar con que siempre generalmente hubo problemas con Rusia. Ahora hay un gobierno demócrata, tenemos una guerra en Ucrania. Cuando se produjo lo de Crimea, había un gobierno demócrata, estaba Obama. Cuando se produjo la ampliación de la OTAN, estaba Clinton. Cuando se produjeron los acontecimientos en Afganistán, a fines de la década del 70, estaba Carter, demócrata. O sea, hay una visión de esta fuerza política relativa con que Rusia es el mal. Y por lo tanto hay que no solamente contenerla, sino en este caso, como ocurrió en la década del 90 de debilidad, aprovechar para evitar que nunca se convierta en un poder mayor. De manera que para mí en este conflicto Rusia puede correr con la mayor responsabilidad, sin duda, pero también hay que atender su condición geopolítica. Yo considero que hay pivots geopolíticos, entendiendo por pivots geopolíticos actores que por estar situados donde están tienen que observar un margen de deferencia geopolítica. No, tienen una cantidad enorme de condiciones basadas en la libertad. Finlandia nunca tuvo restricciones. Ahora como consecuencia de esta situación va a formar parte de la OTAN. Otra cuestión relativa con lo que dije hoy, una guerra innecesaria pero funcional. Suecia y Finlandia van a ser parte de la OTAN. Esto evidentemente implica una funcionalidad. Considero que hay actores pivot geopolíticos, es decir, tienen que mantener cierta deferencia en función del poder que tienen al lado. Y Ucrania limita con Rusia. Y Rusia es básicamente un poder terrestre que ha pasado por la historia viviendo invasiones de poderes generalmente marítimos. Solamente, no voy a irme al pasado porque sería ya mucho, pero solamente en el siglo XX fue invadida 2 veces por Alemania, 2 veces. Y ahora sufre la aproximación de la alianza política militar que es la OTAN. De manera que hay una regularidad en esta vulnerabilidad que siente Rusia. Porque Rusia, uno mira el mapa y evidentemente Rusia es un continente continental, no un país continente como decía Ratzel. Pero cuidado, que ese tamaño no implica necesariamente fortaleza, porque, y aquí vuelvo a la posición de Estados Unidos. Estados Unidos limita con 2 países y luego tiene los muros oceánicos. Rusia limita con aproximadamente 17 países, ¿no? Lo que implica un nivel de conflictividad variable, mayor, menor, etcétera, etcétera. Pero tiene la historia que mantiene la regularidad relativa con las invasiones. Siempre las guerras, siempre que hubo la aproximación de un poder exterior, hubo convulsiones en Rusia. En algún momento fue ocupada por Polonia, por ejemplo. De manera que para Rusia es muy sensible la cuestión territorial. No es una cuestión relativa con la ideología, es una cuestión geopolítica. Por eso
entiendo la demanda, lo que yo denomino la demanda cero de Rusia, que antes del 24 de febrero. ¿Qué pedía Rusia para evitar que esos 140.000 efectivos que rodeaban casi a Ucrania no invadieran Ucrania? Pedía dos cosas básicamente. Una garantía por parte de la OTAN de que no se iba a expandir al este. Y lo otro que pedía era una restitución de las potestades que tenía la población filorrusia en el Donbass. Sobre la mesa de la diplomacia nunca Occidente puso estas demandas. Ni siquiera puso una moratoria, porque tal vez podía sentirse agredido Occidente ante el pedido de un aval, de una garantía de no expansión. Se podía haber establecido una moratoria de 30 años o 25 de no expansión de la OTAN y más adelante ver cómo estaba el mundo y qué se podía hacer. Pero Occidente nunca cedió con la ampliación de la OTAN, e incluso hasta hoy, 22 de septiembre de 2022, no existe ninguna garantía. Por lo tanto, al no estar esta garantía, pasó lo que pasó, que lo venía anunciando Rusia, ¿no? Por eso considero que es una guerra innecesaria, pero fungible. Es innecesaria. Creo que fue relativamente sencillo evitar esta guerra. Y aquí me parece que estuvo ausente la diplomacia de Europa. Si Europa va a ser un poder, una superpotencia institucional, la historia no registra casos de potencias institucionales, supongamos que Europa va a ser, su principal herramienta va a ser la diplomacia. Y aquí no estuvo presente, por eso digo que Europa sigue sin tener libreto geopolítico propio. Y creo que es uno de los perdedores en esta guerra. Para ir terminando, yo considero que lo territorial en el siglo XX ha sido crucial. Tengo un concepto que es el de compuertas geopolíticas, ¿no? Las compuertas geopolíticas no son los códigos geopolíticos a los que se refiere John Lewis Gaddis. Gaddis dice que los códigos geopolíticos son las geopolíticas que tienen los países, lo que se denominaría la geopolítica nacional, aplicada, etc. No, compuertas geopolíticas, para mí, tengo un trabajo hecho hace más de 10 años sobre esto, son acontecimientos netamente territoriales que tienen consecuencias trascendentales. Para dar un ejemplo práctico y que se entienda lo que es una compuerta geopolítica, la Segunda Guerra Mundial tuvo varias compuertas previas geopolíticas. La Segunda Guerra Mundial, el gran acontecimiento del siglo XX, tuvo varias compuertas geopolíticas netamente territoriales. Por ejemplo, la conferencia de Versalles y el diseño que llevó adelante en Europa del Este creó una debilidad geopolítica en esa región, que después fue cuestionada por quien más tarde o más temprano lo iba a cuestionar, que fue Hitler. Eso fue un hecho básicamente territorial. La construcción del muro Maginot, de la línea Maginot, esta es otra compuerta geopolítica, porque Francia, junto con Inglaterra, debieron haber sido los garantes de la seguridad en esa Europa donde ya no estaba Estados Unidos porque se fue del pacto de la sociedad y en los años 30 iba prácticamente a estar ausente de la política internacional. Esto es lo que hay ¿cómo se dice? Desclin de Berger, ¿no? Esta ausencia del poder principal en un escenario que se descomponía. Y Francia, al construir esta muralla, este sistema de defensa, que fue la línea Maginot, estaba dando un mensaje que Francia se iba a defender, es decir, adoptaba una estrategia de defensa, dejaba la estrategia ofensiva, la última vez que la ocupó fue en el Ruhr, en el 23, y pasaba a tener una concepción defensiva, es decir, que todo lo que pasara al este de esa muralla, que se arreglen como puedan, ¿no? Porque ¿cómo iban? Alguien que construye una muralla es para defenderse, como pasaba en la época medieval. Y el otro acontecimiento, para no abrumarlos con
acontecimientos geopolíticos antes de la Segunda Guerra Mundial, fue la ocupación de Renania por parte de una débil Alemania en 1936, en marzo de 1936. Renania era una zona desmilitarizada. Bueno, Alemania la ocupó, la militarizó, sin que ni Inglaterra ni Francia movieran un soldado. Guderian dice en sus memorias, el general Guderian, dice que si Francia, no los dos, Inglaterra y Francia, si Francia movía efectivos, se retiraban de Renania. Nadie movió efectivos, esto fue un mensaje claro para Alemania, que militarizó la Renania, y a partir de allí el crecimiento de Alemania geopolíticamente fue imparable. Después vino el año 38 y el 39, con lo que sabemos pasó en Austria, Checoslovaquia y finalmente Polonia, ¿no? De manera que esas son compuertas geopolíticas. Hay otras, no tengo que explicarse, se hace muy largo. Lo de Yalta fue una compuerta geopolítica. La concepción, la ofensiva estratégica que lleva el último James Carter y particularmente Ronald Reagan contra la Unión Soviética en el mundo, tiene una compuerta geopolítica que comienza en la década del 50. Otra compuerta geopolítica es la expansión geopolítica de la Unión Soviética en los 70, sin el debido análisis económico. O sea, mira al mundo geopolíticamente, pero no considera cómo sostener esa ampliación geopolítica por Asia, por América, por África. Me acuerdo que a Brezhnev, Helen Keller-Dankos lo llamaba Brezhnev el africano, por la presencia, ¿no? Bueno, esas son compuertas geopolíticas. La pregunta que yo me hago, y con esto cierro, porque me parece que estoy hablando hace 180 minutos más o menos, es si lo que tenemos actualmente no es una compuerta geopolítica, porque el origen de esta guerra en Ucrania es geopolítico. Todas las razones más o menos que fui tratando de describir previamente. Lo que quiero decir es que si no estamos viviendo un acontecimiento que es una compuerta geopolítica, y si esto no va a ser el umbral de acontecimientos trascendentes que esperan en el futuro, entre comillas, ¿no? Porque, repito, el futuro no existe. O sea, si esta no es una de las principales compuertas geopolíticas del siglo XXI, ¿no? Por eso, cuando hablé con Carlos, le dije un siglo de geopolítica total, porque parafraseando un poco la gran obra de Raymond Aron, Un siglo de guerra total, yo pienso que el siglo XX fue un siglo de geopolítica total, más que de guerra total, porque la geopolítica estuvo muy presente como umbral o situaciones previas territoriales a grandes acontecimientos que marcaron el siglo XX. Y me pregunto si lo que está pasando hoy en Europa Central y lo que viene pasando geopolíticamente en relación con este conflicto no conforman no están conformando una compuerta geopolítica en el siglo XXI, ¿no? Que dé lugar o sea base de grandes acontecimientos trascendentales, fragmentarios u ojalá no, que sean acontecimientos de fusión y no de fisión en este siglo XXI. Bueno, Carlos, yo hasta aquí. Muchas gracias, doctor Alberto Kuchenreuter, por su magistral exposición. Ha sido bastante aleccionadora respecto a los derroteros por los cuales está atravesando este incierto y peligroso siglo XXI. Hemos, como repito, una muy aleccionadora conferencia. Muchísimas gracias, doctor Kuchenreuter. Y, por supuesto, damos el pase al doctor Manuel Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales, formado en el famoso MGMO, ¿no? El Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. Es una personalidad también dentro del análisis geopolítico de nuestra América. Adelante, doctor Espinosa. Bien, muchas gracias, Carlos. Estimado doctor, lo felicito por su excelente y magistral conferencia. Sin lugar a duda alguna,
utilizar, ¿verdad?, a autores como Raymond Aron o conceptos sobre el territorio, ¿verdad?, en la vigencia y la importancia de la geopolítica, es sin duda alguna una necesidad para nuestro, diríamos, mundo académico en todas nuestras latitudes continentales. Te felicito por ese enfoque, y a través de ese enfoque ha guiado toda una magistral intervención sobre la relación que tiene el territorio, la geopolítica, la diplomacia, inclusive los intereses nacionales. George Beebe, ¿verdad? No, me imagino que ustedes lo conocen. Él es el director de una gran estrategia, ¿verdad?, en el Instituto Quincy, ¿verdad? Hace poco él fue también el director de otro centro de pensamiento que es el National Interest, el de interés nacional, ¿verdad? Pero además de eso, él trabajó como asesor sobre Rusia para el vicepresidente norteamericano Dick Cheney, y trabajó como 25 años como analista en la Central de Inteligencia, ¿verdad? Y fue el director de información y análisis de la sección que atendía el análisis sobre Rusia. O sea, es un experto sobre Rusia. Hace unos 5 años por ahí, George Beebe escribió un libro muy interesante que se llama La trampa Rusia, la trampa de Rusia, ¿verdad? Y cómo esa guerra oscura, ¿verdad?, tras bastidores, podría llevar a una especie de espiral que desembocara en una catástrofe nuclear. Un libro muy interesante, ¿verdad?, porque explica muchos de los ejes que existen en la confrontación de las relaciones Rusia-Estados Unidos. Pero él en su libro expresa algo interesante. Hay formuladores de la política exterior norteamericana, estudiosos de Rusia, que le enfocan desde un prisma defensivo. Otros hacen su mayor intento por ubicarla en un prisma, en un formato ofensivo. Y trae a colación las expresiones de Hillary Clinton, ¿verdad?, cuando compara al presidente Vladimir Putin con Hitler. Y luego también del senador republicano Lindsey Graham. Lo digo porque, como usted hablaba sobre el Tratado de Versalles, ¿verdad?, lógicamente, tras culminarse este tratado, deja muchas páginas abiertas de disputa territorial. Y lógicamente estos espacios que Alemania pierde tras la Primera Guerra Mundial, lógicamente van a ser intentados recuperar, ¿verdad?, Lorena, Alsacia, y entonces dicen de que ese resentimiento de pérdida territorial que presentó Hitler en su momento es el mismo resentimiento territorial que presenta Vladimir Putin ahora, ¿ya? Y por eso su forma agresiva, por eso de resolver las cosas, sea con Georgia, ¿verdad?, con Osetia, con Abjasia del sur, luego con Crimea, ahora con Lugansk y Donetsk, y la parte continúa ahí en la región del Donbass.
Y que entonces esa oferta de apaciguamiento que el ministro británico le dio a Hitler en su momento, esa oferta territorial que satisfaciera sus intereses o sus ambiciones geófagas, no hay que permitirlas en este momento y por lo tanto hay que utilizar una línea dura de contención hacia Rusia. Lógico, el autor no recomienda eso, ¿verdad? Él más bien alerta que esto puede, como decía al inicio, acarrear una situación ya fuera de control y de carácter nuclear. Pero ¿qué sucede? Claro, este tipo de análisis que él menciona, análisis político, de políticos, ¿verdad? Los medios occidentales, el oligopolio occidental mediático, lo transmite y lo esparce casi a nivel universal. Pero entonces, ¿cómo explicar sus intereses geófagos cuando ellos ven a América Latina, al hemisferio occidental, ¿verdad?, como su propio espacio? Donde la idea en la Guerra Fría del avance del comunismo hacia nuestra región, impulsar el miedo en todo nuestro continente sobre el comunismo, sobre el fantasma del comunismo, era una de las tareas psicológicas de mayor importancia. Y ahora es con China. ¿Cómo evitar al máximo que en términos inclusive económicos, no ideológicos? Porque si bien es cierto, durante la Guerra Fría el carácter de esta guerra tuvo como base lo ideológico, pero ahora es económico. Entonces, ellos tienen toda una doctrina Monroe, donde limitan los espacios que ninguna fuerza allende el Atlántico, ¿verdad?, puede tener aquí ningún tipo de supremacía, control, hegemonía, etcétera. Pero ellos sí. Entonces, el territorio es un tema muy importante y usted lo ha resaltado en su conferencia, ¿verdad? Es un elemento donde todo habita y todo está. Y ahí habita el individuo, habita su cultura, están los recursos estratégicos, que tanto a ellos les interesa y esclavizar y dominar y saquear y controlar, ¿verdad?, y utilizar para su mismo desarrollo. Entonces, es interesante cómo, usted lo expresaba, a veces guardamos en el olvido obras como la de Raymond Aron, o este mismo concepto de territorio lo tratamos de desenfocar de la real importancia que este tiene, y desenfocarlo a favor de uno y en desfavor de otro, pues. Porque ellos dicen que la expresión de Vladimir Putin sobre que la desaparición de la URSS fue la mayor desgracia geopolítica del siglo XX. Entonces también eso le permite decir que Putin tiene un afán geófago, al igual que Hitler, ¿verdad? Y entonces encontramos que hay toda una serie de manipulación alrededor de la importancia de este concepto, territorio dentro de la geopolítica. La geopolítica, lógicamente, es una materia, una disciplina de corte estratégico. No todo el mundo la va a saber dimensionar. Es más posible que todo el mundo la pueda manosear y hablar sobre o asociar a esta disciplina con cualquier cosa, y no en el entendido de la razón estratégica que esta integra, ¿verdad? Esto un tanto para decir que es correcto lo que usted nos acaba de expresar esta tarde, ¿verdad?
asociarlo a elementos históricos, a ejercicios de caso que se vivió en Europa, tanto en la Primera, Segunda y Guerra Fría, ¿verdad? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Y lo que y la relación que existe en la situación actual que se da con la operación militar rusa y ahora a una mayor escala. Yo quiero, más que preguntarle, ¿verdad?, felicitarlo, es este tipo de estudiosos, es este tipo de conferencias, las que a diario resultan necesarias en nuestras escuelas de relaciones internacionales, de ciencias políticas, y también felicito a Carlos, al Proyecto Patria, a la Universidad de Cajamarca, por hacer posible este tipo de interacción, hacer posible que estudiosos de su nivel, doctor, puedan compartir con el mundo académico continental sobre este y otros temas muy importantes. Muchas gracias. Nuevamente le felicito, doctor. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Muy interesantes sus palabras relativas con los recursos de la economía que comparto. Muy bien. Bueno, para ir cerrando, tenemos unas preguntas de seguidores de las conferencias. Me están preguntando, doctor Manuel, ¿estás haciendo audio? Por favor, por favor. Bueno, muchas gracias. Decía que han habido seguidores de las conferencias que estamos desarrollando, habituales ya, que están preguntando al WhatsApp, me están haciendo llegar sus preguntas algunos. No, discúlpenme, como siempre no vamos a poder responder todas. Es mejor dicho, el doctor no es suficiente, nos ha hecho una larga exposición, ¿no creen? Entonces, igual de todos modos, si hay una pregunta por ahí que no podamos responder o no se pueda alcanzar, ¿no?, al ponente, nos la hacen llegar y nosotros la transmitimos y bueno, vamos a hacer ese feedback también. Entonces pregunta César Erasmo Chilón Rojas, colega de la Universidad Nacional de Cajamarca y secretario del Espacio de Reflexión Crítica y Estratégica Proyecto Patria. ¿Cuáles son los peligros, doctor Huchenreuter, para un país de no pensarse geopolíticamente en un mundo que, como usted bien ha expuesto, es cada vez más inseguro, más inestable? Bueno, los peligros de no pensarse geopolíticamente, y no solo geopolíticamente, es que se cae en la peor de las formas de ejercicio de poder, que es la de ser pensado por otros. Esta es la forma más sutil de ejercicio del poder. Yo cuando hablé de globalización, aquí tenemos un poco un ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos formas sutiles de ejercicio del poder que resultan atractivas para muchos países. La globalización fue una de ellas, ¿no es cierto? Y quizá nuevos procesos de globalización puedan encerrar formas también atractivas, pero la globalización, vendiendo, entre comillas, ¿no?, esta idea de poder crecer y desarrollarse, estaba diciendo algo verdadero en cuanto al crecimiento económico, pero no tanto al desarrollo, porque un país puede estar creciendo económicamente, pero no puede estar desarrollándose, ¿no es cierto?, porque no están siendo bien invertidos ese crecimiento. Esto ha pasado en países latinoamericanos y no solo latinoamericanos. Pero la globalización presentaba una idea sumamente atractiva. Muchos países adhirieron casi enteramente a la globalización y tuvieron resultados, en algunos casos, deleterios para las sociedades. Y aquí, por ejemplo, este es el resultado de no tener pensamiento geopolítico. Porque siempre hay que pensar en relación con los procesos que tienen lugar en el mundo, porque no son neutros. Ningún proceso en el mundo es neutro. Siempre encierra esta cuestión de perseguir intereses.
Ahora, no quiero hacer tan larga la respuesta, mucho peor es para aquellos países que tienen la obligación de pensar. Yo no digo ya que no tienen la obligación de pensar geopolíticamente por sus condiciones, territoriales, terrestres, sus costas, su espacio aéreo, el subsuelo. Esto me parece que lleva a que muchos países que tienen estos activos estén obligados a pensar en la geopolítica porque están dentro de un seguimiento geopolítico, ¿no es cierto? Están dentro de un seguimiento y pueden llegar a sufrir en un futuro situaciones que pueden presentarse como aprobadas por la comunidad internacional. Por ejemplo, hace unos años se debatía un concepto en el norte que era el de la soberanía limitada. La soberanía limitada era un concepto que encerraba una cuestión de poder y básicamente decía que aquellos países, es un concepto, no era nada aprobado, ¿no es cierto? Pero ¿a dónde puede llevar esto? Supongamos, decía más o menos así, que hay países que por su incapacidad para manejar su economía, por su incapacidad para manejar sus recursos, podían ser pasibles de ser acompañados en esa gestión por otros estados o por organizaciones de estados. Bueno, en esas situaciones, esta es una situación donde no se está pensando geopolíticamente desde ese lugar, ¿no es cierto? Esto no se va a aplicar contra cualquier país, se podría aplicar eventualmente sobre países ricos en recursos, ¿no? Ricos en recursos, pero que no tienen la conciencia geopolítica y geoeconómica para proyectar un sistema de protección precisamente de eso. Yo tengo un concepto que es el de países de geopolítica cero. Países de geopolítica cero son aquellos países que tienen grandes extensiones terrestres, costas, subsuelos con recursos. Generalmente cuando un país es grande tiene recursos bajo su tierra, gran poder aéreo, y no desarrollan ni poder terrestre, ni poder marítimo, ni poder aéreo, lo que los convierte en países geopolíticamente anómalos. Y ponen en juego allí todo prácticamente. O sea, lo que le quiero decir, para terminar, es que la mejor manera de pensar geopolíticamente es construyendo poder nacional, poder agregado, como dicen los chinos, ¿no? Y no quebrantando el poder nacional. Porque no hay un número telefónico para llamar en caso de que nos encontremos cualquier país en una situación de peligro. No va a venir la policía a ayudarnos, ¿no? Como ocurre hacia adentro de los estados, porque afuera es el poder el que restringe las instituciones y el derecho, ¿no es cierto? De manera que pensar geopolíticamente implica tener una concepción del territorio que se habita, que la defensa nacional tenga un contenido geopolítico supremo, y que se construya poder nacional. Y para esto la geopolítica tiene que estar presente incluso en las plataformas de los partidos políticos. Siempre he pensado que los partidos políticos, que todos los partidos buscan acceder al poder, si no tendría sentido que formaran un partido, ¿no? Tienen que tener un pensamiento geopolítico porque forma parte del poder nacional. Muchas gracias, doctor Reuter. Y bueno, acá tenemos una última pregunta, que es de Cristian Ollarse, que nos saluda desde la Universidad San Agustín de Arequipa. Saludos hasta Arequipa.
Adrián, perdón, Cristian. Y bueno, ahí va. Doctor Kuchenreuter, excelente exposición. Muchas gracias a Proyecto Patria, a la Universidad Nacional de Cajamarca. Y en diversas ocasiones lo he escuchado a usted mencionar el término de relaciones, que las relaciones internacionales son ante todo relaciones de poder, no relaciones de derecho. ¿Podría darnos una perspectiva al respecto? Sí, tradicionalmente siempre las relaciones internacionales han sido relaciones de poder antes que relaciones de derecho, porque sobre todo en tiempos como el actual, ¿no es cierto?, donde el multilateralismo sufre una devaluación como pocas veces se ha visto, ¿no? No es que todo sea política de poder, porque por eso la necesidad de que podamos disponer de un régimen internacional. Porque en los regímenes internacionales no es que todo se vuelve neutro, no. Los intereses siguen existiendo. Lo que pasa es que hay ciertas fugas por donde se dejan salir las presiones, ¿no es cierto? Por eso la importancia de tener un régimen internacional, porque aparte de los regímenes internacionales, el multilateralismo tiene más lugar, tiene más espacio para trabajar, ¿no es cierto? En cambio, cuando el mundo se vuelve básicamente estatocéntrico, como está pasando hoy, como estamos viendo, la pandemia no creó ningún sistema de nuevos valores mundiales. Por el contrario, dejó ver cómo los países aún frente a un reto que no es una nación, operan sobre la base de sus intereses. De manera que aún frente a un reto que exigió, ¿no es cierto?, una respuesta más colectiva y menos individual, generó siempre las políticas como de costumbre, y esto se vio en lo que se denomina la geopolítica de las vacunas, ¿no? Bienvenida a la vacuna, pero hubo y hay una geopolítica de las vacunas. De manera que tenemos una situación de continuidad en cuanto a lo que es la anarquía internacional. O sea, no tenemos un gobierno central y no creo que vayamos a tener por las próximas décadas, porque es casi impensable por ahora que un poder preeminente vaya o permita, como decía Churchill, ¿no es cierto?, que una organización adopte decisiones por ellos. Esto prácticamente es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque hacia afuera de la gran diferencia, ¿no? Mientras hacia adentro de un Estado las instituciones y el derecho ponen límites al poder, en el mundo es el poder el que pone límites a las instituciones y al derecho. Por eso sostengo que las relaciones internacionales son, ante todo, relaciones de poder que de derecho. Hay, evidentemente, zonas donde hay más semáforos. Por ejemplo, lo que se consiguió en materia de derecho del mar, ¿no?, desde la década del 70, han sido logros importantes, más allá de que haya potencias preeminentes que no hayan ratificado esa convención del mar. No la ratifican precisamente porque no quieren ataduras, porque precisamente consideran que a nivel global ellos se manejan en base a sus intereses. Pueden cooperar, pero en base a sus intereses. Por ejemplo, y aún así no tenemos la seguridad, porque actualmente tenemos un sistema preocupante en el segmento que más tiene que ver con nuestra seguridad, que es el de las armas atómicas, por ejemplo. Y existe un tratado el tratado firmado a fines de la década del 70, el TNP, el Tratado de No Proliferación, que establece que 5 países tienen derecho a tener armas nucleares y los demás no. Bueno, pero también dice que esos 5 países deben trabajar para avanzar hacia una desnuclearización. ¿Alguno de estos 5 países está haciendo algún esfuerzo en este último medio siglo para desnuclearizarse? Yo creo que no solamente no están haciendo esfuerzos,
sino que están trabajando para mejorar la calidad de sus capacidades nucleares. De manera que, aún contando con tratados, tenemos cuestiones relativas con la maximización del poder. Este es un momento bastante preocupante de la política internacional, porque el grado de multilateralismo, que es lo que más nos proporciona la posibilidad de que imperen normas cerca del poder, es muy bajo como consecuencia del grado de desconfianza que existe y como consecuencia de el estado de no guerra, no digo de guerra, de no guerra, no es ni guerra ni paz, entre Occidente y Rusia. Va a salir muy deteriorada de esta guerra la política internacional como para pensar que se podría acceder a sistemas multilaterales que proporcionen una ecuación relativamente más equilibrada entre poder y derecho. Muchas gracias por la pregunta, doctor Huchenreuter, por la respuesta, perdón, doctor Huchenreuter, y muchas gracias por la magistrada. Carlos. Sí, adelante, doctor. Es que uno de nuestros compañeros que está dándole seguimiento a la intervención del doctor Alberto pregunta si él puede puntualizar el interés del agua en la próxima década, partiendo de los intereses de Wall Street. Como vos sabés, Nicaragua tiene unos enormes recursos acuíferos y eso es un tema de bastante preocupación, ¿ya? Si él puede abordar este tema. Bueno, no soy un especialista en el tema, aquí hay especialistas como la profesora Brusone, que trata mucho ese tema, ¿no? en la región. Pero obviamente lo hago extensivo desde lo que pueden implicar a veces los procesos relativos con la globalización de la economía, ¿no? Donde generalmente cuando se piensan cuestiones de globalización, aparecen visiones bastante auspiciosas y aparecen muchos conceptos como bienes de la humanidad, ¿no? O sea, trabajar para que los bienes de la humanidad proporcionen un sistema de estabilidad internacional. Pero, bueno, son palabras que suenan muy, muy bien y difícilmente uno no vaya a estar de acuerdo con esto, pero la experiencia nos dice que a veces esto no ocurre, ¿no? Que a veces los países preeminentes disfrazan formas de proyección de poder a través de conceptos como diplomacia de la defensa, por ejemplo, particularmente en el tema del medio ambiente, porque el medio ambiente es un tema preocupante, pero también es un tema que permite a poderosos proyectar políticas en función de esta preocupación, que tienen que ver con sus intereses, ¿no? Hay potencias preeminentes, medias algunas, que desarrollan determinados conceptos que le permiten ejercer una proyección de poder disfrazada, es decir, la diplomacia de la defensa. ¿Qué es la diplomacia de la defensa del medio ambiente? Bueno, es una diplomacia que teóricamente apunta a proteger el medio ambiente en zonas donde el medio ambiente puede correr peligro como consecuencia de que existan estados que no se ocupen de determinados temas dentro inclusive de su espacio soberano. Y aparte de esto, la globalización también encierra cuestiones que pueden parecer atractivas, pero generan desoberanización. Por ejemplo, una globalización muy activa podría implicar nuevas formas de privatizaciones, por ejemplo, y aquí las cuestiones que van desde el agua hasta la electricidad podrían quedar desnacionalizadas prácticamente, ¿no es cierto?, como consecuencia
desnacionalizadas, pero protegidas a su vez por leyes internacionales. O sea, no sé si se entiende lo que quiero decir. El Estado, como consecuencia de avanzar demasiado en procesos, adentrarse demasiado en procesos de globalización, podría perder soberanía frente a determinadas cuestiones. Aquí yo ingresaría el tema del agua, como el amigo que nos acompaña y que hace esta interesante pregunta. En esto me parece que el agua puede ser un problema para aquellos países que no aplican geopolítica, volvemos, porque aquí todo está relacionado, sobre estos temas, ¿no es cierto? En este sentido, uniría también lo que dije anteriormente, lo de soberanía limitada, de manera que es un tema preocupante, particularmente para aquellos países con grandes depósitos de agua, ¿no? No sé si respondí la pregunta, pero no soy un especialista en este tema. Muchas gracias. Claro que sí, lo hizo. Muchas gracias. Su audio, doctor. Ya, listo. Muchas gracias. Bueno, de verdad que ha sido bastante, más de lo esperado, de verdad, tenerlo acá, doctor Kuchenreuter, cada segundo, cada minuto ha sido tan emocionante como aleccionadora, como ya había mencionado. Y bueno, esperamos volverlo a tener en algún momento, no les prometo cuándo. Sé que hay muchos que quieren seguir preguntando, quieren seguir escuchando, pero bueno, todo llegó a su fin y esta conferencia también. Muchas gracias, doctor Alberto Kuchenreuter, por esta magistral exposición, por hacernos comprender, ¿no?, cuáles son los derroteros de este incierto y peligroso siglo XXI, y más aún hacernos comprender justamente de que sin geopolítica no vamos a tener ninguna y por tanto no vamos a tener buen puerto. Es momento ya de que, sobre todo, como bien lo mencionó, obviamente la academia, pero no solamente, más allá, ¿no?, los partidos políticos son los que tendrían justamente que pensar. Actualmente nos encontramos en el Perú en plena campaña electoral, a portas elecciones municipales y regionales, y prácticamente estos temas son absolutamente desconocidos. Peligroso y escucharon. Desde luego que sí, teniendo en cuenta, por supuesto, que el Perú, hablando de las fuentes de recursos hídricos, como mencionaba el doctor Espinosa antes de esa pregunta, en el Perú nace el Amazonas, ¿no? Si bien es cierto, en la gran parte del recorrido está en el Brasil, pero no nos olvidemos que nace en los Andes peruanos. Bueno, esto fue pues una edición más, ¿no?, de las habituales conferencias sobre geopolítica, las primeras conferencias de geopolítica en la historia universitaria del Perú. Agradecemos una vez más al doctor Berardo Escalante Sumaeta, rector de la Universidad Nacional de Cajamarca, al doctor Jorge Tejada Banto, vicerrector académico, y a los presentes, por supuesto, doctor Manuel Espinosa, que como siempre nos acompaña, ¿no?, con su gran bagaje en materia geopolítica y en análisis estratégico. Una vez más, muchísimas gracias, doctor Kuchenreuter, y quisiera unas palabras finales para cerrar pues, la conferencia. Bueno, gracias, Carlos, por palabras. Gracias también a Manuel por estar allí y acompañar con sus reflexiones estratégicas. El propósito, como te dije en algún momento, Carlos, es incrementar el nivel de dudas. Yo estoy lleno de dudas. Y con esta exposición, lo que me gustaría, si me decís que te gustaría haber logrado, es que la gente se vaya con más dudas de las que tenía, porque las dudas nos ayudan a seguir tratando de entender más las situaciones, ¿no es cierto? Y eso es lo que pretendo. Me sentí muy cómodo, me alegro por las inteligentes preguntas, espero haber creado una galaxia de dudas, y te agradezco de nuevo por la invitación a este proyecto Patria, que tiene un empeño, ¿no?, en difundir ideas y tratar de que se piense, ¿no? Hay que pensar para ser libre y para evitar ser pensado por otros. Palabras mayores, las finales. Muchas gracias una vez más al doctor Espinosa. Gracias una vez por su tiempo. Y bueno, esto fue, bueno, como decía, la edición número 10, 10ª edición del primer ciclo de conferencias sobre geopolítica. Hasta la próxima, hasta el próximo jueves, y seguimos en contacto. Tal vez cambiemos el día, de repente lo hacemos el viernes más cómodo,
y atentos, por favor. Hasta aquí fue el primer bloque. Un fuerte abrazo. Saludos a todos. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, doctor.